Bueno, la verdad es que resulta satisfactorio, pero por otra parte vergonzoso, que haya sido un periodista de provincias el que haya puesto realmente en aprietos al expresidente Martín Vizcarra, y que le haya dicho en su cara que es un inepto, que es un incapaz y que es un mentiroso, y que él no se haya podido defender, y que al lado tenía a su adú, al hombre que lo acompaña, que diría al flaco, a su flaco Olmedo como cual Porcel, a su gordo Casareto como el mismo Barraza, o a su Pinky y Cerebro, los dos. No sabemos quién es Pinky y quién es Cerebro, de estos dos grandes políticos del sistema, del zoológico peruano que tenemos, ¿no es cierto? Por un lado, el señor Salaverry, que yo debo confesar que tuve no sé si el honor o la penosa oportunidad de conocerlo alguna vez en la oficina de un amigo abogado, donde este señor me sostenía que él no podía postular por otro partido que no fuera el APRA, que la gente lo tenía identificado, que él tenía la estrella en su frente impresa, y resultó que a los 2 años el señor estaba postulando con Keiko Fujimori. Y hace poco, cuando al señor se le ha preguntado por qué atacaba furibundamente a Martín Vizcarra, acusándolo de corrupto, de inepto, él decía que él no hablaba por sí mismo, sino que estaba hablando por la bancada. O sea, el señor tiene una suerte de desdoblamiento, ¿no? Una cosa es su lengua y otra cosa es su cerebro o su corazón. Bueno, interesante, ¿no? Interesante explicación. Pero vamos a ver qué es lo que le preguntó este periodista, o qué es lo que le dijo en su cara tanto a Vizcarra como a Salaverry, que parecían ser una suerte de remake de Montesinos con Fujimori, ¿no? Ambos con la misma corbata, estos señores los dos con la misma casaca. Vamos a escuchar qué es lo que dijo este periodista, que nos da el ejemplo de lo que debe ser un periodismo real. Ahora que, bueno, dicho sea de paso, claro, ahora el señor Vizcarra no está en el poder, pero definitivamente todavía sigue habiendo una prensa complaciente con él, sobre todo en la capital, y este señor da el ejemplo. Escuchemos. Considero que el señor Vizcarra ha fracasado en sus políticas económicas a partir de que asumió la presidencia de la República, hasta el tema de los conflictos y crisis políticas. No se ha hecho nada por la economía, esa es mi opinión, porque lo he podido palpar y se lo acabo de explicar. Yo trabajo en el tema del sector privado. El sector privado ha estado muy deprimido porque la mejor encuesta que puedo hacer son padres de familia de centros educativos, empresas que ya no tienen recursos como antes, y por eso considero que más allá, desde mi opinión particular, considero que el señor Vizcarra en temas económicos ha hecho muy poco, se dedicó desde mi punto de vista, y lo he dicho y la gente que me escucha lo dice perfectamente, a temas de forma más que a temas de fondo. Esa es mi opinión, Entonces, eso previo al COVID. Y usted, y eso lo he dicho antes, y usted no me ha dicho nada a mi aseveración. No, pero es que discrepo totalmente con tu apreciación. Listo, perfecto. O sea, pero discrepe en ese tema. Yo he dicho, la gente se deja entusiasmar por cualquiera que sale en la televisión. Pero no, es que no tiene análisis del fondo del asunto. Para mí, y es mi opinión particular, y lo he dicho con claridad. Yo respeto tu opinión, pero tú también tienes que respetar el cariño a la gente. No, al señor Vizcarra la gente lo querrá. Sí, por supuesto. Acá mucha gente lo quería al señor Gregorio Santos Guerrero. Discúlpenme, con todo respeto, de eso nos trae la política. Al señor Gregorio Santos Guerrero hay mucha gente que todavía lo quiere. Al señor Gregorio Santos Guerrero ganó la reelección en el año 2014 estando en prisión preventiva cuando todo el mundo creía que era inocente. Al señor Gregorio Santos Guerrero yo salía a la calle y la gente me agarraba piedras. ¿Qué es lo que planteas tú? ¿Que la población no respeta a sus autoridades o a sus ex autoridades? Por supuesto que debe apoyarlas, pero la gente... El imaginario colectivo no necesariamente es la realidad. Esa es mi opinión y no le estoy faltando absolutamente respeto. Ya me parece. ¿Sí o no? O sea que el respaldo reflejado en los estudios de opinión es porque ven en televisión. Entonces que el anterior... Usted sufre de encuestitis, señor Vizcarra. No, sí, en absoluto. Sufre de encuestitis. Es como por decirle, la cantidad de contagiados COVID en nuestro país es mucho más amplia y también es una realidad de lo que usted decía todo. ¿Han escuchado lo que le dijo Salaverry al periodista? Pero, ¿por qué usted se opone al cariño del pueblo? Y en realidad,
para nosotros sigue siendo un rompecabezas, más allá de las explicaciones exclusivamente mediáticas, cómo es que el señor Vizcarra todavía tiene ese alto índice de aprobación. En eso se parece mucho al señor Fujimori cuando cerró el Congreso, aunque a muchos les disgusten las comparaciones. Y la verdad es que no sabemos en realidad por qué hasta ahora existe cierta prensa complaciente que aparece siendo una suerte de Shakira, ¿no? Una prensa ciega, sorda, muda, ¿no? Una prensa que no da la talla, que una prensa que es incapaz de tener algún sentido crítico con el gobernante de turno o con el gobernante que le dispendió algunos beneficios. Será tal vez porque el señor Vizcarra gastó en publicidad estatal entre el 2018 y el 2020 223 millones de soles. ¿Cuánto ha recibido cada empresa? ¿Cuánto ha recibido La República? Ese diario que ya casi nadie lee. De eso se trata, no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Entonces, hace poco en alguna encuesta aparecida en, oh, maravilla, en el diario de su predilección, que es El Comercio, hay una encuesta que sostenía que los personajes del año eran el señor Vizcarra en primer lugar, la señora María Antonieta Alba y en tercer lugar la señora Macetti. En el caso de Vizcarra se encargó de dinamitar la institucionalidad política y de depreciar totalmente todo el sentido democrático que podrían tener la división de poderes. Eso no se puede negar. También ha demostrado que en términos de competencia, si hubiera un campeonato entre él y el señor Toledo, él ganaría por una nariz, definitivamente. Entonces, por otro lado, lo curioso es que este señor, efectivamente, como decía el periodista, no tiene nada que mostrar. Pero al peruano de a pie, como está tan decepcionado de los políticos, no le importan las cifras muchas veces, porque no siente que las cifras conecten con su vida cotidiana. Entonces uno se pregunta, pues, este señor Vizcarra, ¿qué cosa ha hecho en concreto? Prometió que iba a hacer 1000 colegios, 80 hospitales. Antes de la pandemia su gestión era pésima. Y hay que decirlo, dicho sea de paso, su predecesor, el señor Kuczynski, también lo había hecho mal. Y hay quienes decían que ese gobierno era la continuidad del señor Humala, que efectivamente se caracterizó por tener ministros mequetrefes, o sea, gente que tenía incapacidad de renunciar, pero que el señor Humala los premió duplicándole el sueldo, y duplicándose el sueldo él también, ¿no? Ya que, como su señora, aprovecharon para cambiar de estatus, ¿no? Y cambiar de gustos y de consumo. Pero, bueno, alguien o alguna circunstancia podrá explicarnos esta suerte de maldición de buscar siempre mesías, de buscar salvadores, de buscar caudillos. Y el señor Vizcarra, lamentablemente, parece ser que va a llegar al Parlamento. Si en realidad no somos más conscientes de que es un delincuente que además, como lo señala el señor Martín Rippel en su libro, el periodista del Canal 2, es un hombre que característicamente está acostumbrado a traicionar a la gente que confía en él o que ha trabajado con él, ¿no? Yo les recomiendo que lean el libro de Rippel. Y entonces, para entender un poco esta situación, esta suerte de popularidad aún vigente del señor Vizcarra y de otros temas electorales, hemos convocado a César Campos, columnista de La República, que en el siguiente segmento va a estar con nosotros, ¿no? Y esta entrevista fue concedida vía Zoom, y bueno, ya